Ignacio, Enrique y Sergio. Buenos días. Estamos aquí porque yo sé que sois los tres investigadores y que os dedicáis a investigar, obviamente. Pues os quisiera preguntar qué es lo que hacéis, a qué os dedicáis y dónde lo hacéis. Bueno, mi nombre es Ignacio González, soy funcionario de la Comisión Europea desde hace muchos años y ahora estoy trabajando en el Joint Research Center, que es un departamento de la Comisión que se dedica a hacer estudios sobre temas que son importantes para el diseño de las políticas europeas. En concreto, el área a la que yo me dedico, junto con Enrique, Sergio y otros compañeros, es el área de mercado de trabajo, empleo, educación y las consecuencias que eso tiene para las políticas europeas en esas áreas, ¿no? La política de empleo, la política social y la política de educación. Es muy interesante. Enrique. Sí, bueno, pues más o menos como decía Ignacio, bueno, yo vengo más, digamos, del mundo de la investigación. Yo he trabajado en la universidad muchos años también en el extranjero, en una agencia de investigación en Irlanda, haciendo trabajo parecido. Ahora, básicamente, pues bueno, como decía Ignacio, la cuestión es tratar de hacer investigación que por un lado es una investigación que contribuye a la acumulación de conocimiento, etcétera, pero también se trata de hacerlo de manera que pues sea útil para el proceso de desarrollo de políticas públicas, de coordinación de políticas en el ámbito europeo. Y Sergio, ¿dónde estáis trabajando? Pues yo soy Sergio Torrejón, estoy trabajando junto a Ignacio y Enrique, también en el Joint Research Center. Empecé hace año y medio casi, soy doctor en sociología, siempre he tratado temas entre la sociología y la economía, y entonces me empecé a trabajar en esta unidad que trabaja, como ha comentado ya Ignacio y Enrique, temas relacionados con las dinámicas del mercado laboral, el futuro del empleo. Yo tengo un contrato por varios años y la idea, como ya he mencionado, es generar investigación, pero investigación que sirva para la toma de decisiones políticas a nivel europeo en este caso. ¿Y dónde estáis? Que todo el mundo piensa que la Comisión Europea está en Bruselas. La Comisión Europea está en Bruselas, también está en Luxemburgo, pero tiene una sede en Sevilla. La dirección general en la que nosotros trabajamos, el Joint Research Center, está repartido por Europa. En la sede de Sevilla somos casi 400 personas, casi todos con un perfil investigador, haciendo trabajo relacionado con estos y con otros muchos temas. Me decíais que os dedicáis a la investigación en el ámbito del trabajo, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo ahora? O sea, quizá el tema fundamental, aunque tratamos muchos temas relacionados con el mundo del trabajo, es el impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo, los mercados de trabajo y el impacto socioeconómico más general. Entonces, lo que hemos estado haciendo pues, estos últimos años, pues viendo cómo cosas como las plataformas digitales, cuestiones como la automatización y la robotización del empleo, el uso de herramientas digitales en el trabajo, en fin, cómo eso afecta a tanto las formas de trabajo, el contenido del trabajo, también las relaciones laborales, el tipo de contrataciones, en fin, distintas cuestiones. Y eso es lo que es, digamos, nuestro programa de trabajo de base. Nosotros también, como estamos tratando de dar respuesta a necesidades políticas, incluso a corto plazo, pues en contextos como el actual, que ha habido una crisis, como todos sabemos, enorme, en general en la sociedad, provocado por la pandemia del coronavirus, pero específicamente con un impacto importante en términos de empleo, pues por ejemplo ese es un tema que hemos tratado específicamente, ¿no? Tratar de ver cómo, pues, por ejemplo, los confinamientos han afectado a los mercados de trabajo o, por ejemplo, la extensión del teletrabajo, que era algo mucho más raro antes del coronavirus, mucho menos frecuente y ahora de golpe se ha extendido muchísimo y claro, eso supone un cambio a gran escala en las formas de organizar el trabajo, en fin, y entonces tratamos de entender qué significa eso para la gente y cómo regularlo mejor y responder mejor a eso. ¿Y qué es lo que habéis encontrado? Todo el mundo tiene mucho miedo a la robotización. Se está hablando mucho de eso y los medios de comunicación están dando mucha bola al miedo que la gente tiene. ¿Qué es lo que habéis encontrado vosotros? ¿Cuál es el futuro de nuestro trabajo?
Pues bueno, a ver, entre los temas que ya ha mencionado Enrique, que tratamos, uno es la automatización, cómo impactan las tecnologías, cómo nos afectan a los trabajadores y a la sociedad, ¿no? Entonces, este creo que es un tema de los muchos que tratamos que interesa mucho a la gente porque hay mucha gente hablando de este miedo, ¿no? Hay que tener miedo a los robots porque nos vienen a robar el empleo. Entonces, bueno, entre otras cosas hemos estado haciendo estimaciones de si este miedo es real, en qué medida se destruye empleo por el uso de tecnología. Lo que hemos descubierto es, muy sintético, tres cosas. La tecnología es capaz de reemplazar algunas tareas y algunos empleos. Por lo tanto, algunos empleos desaparecerán. Pero la tecnología no solo destruye, también transforma lo que hacemos en el empleo. Dado que utilizamos nuevas herramientas, el contenido del trabajo en sí mismo cambia. El empleo sigue existiendo, pero cambia lo que hacemos en él. Y además se generan otros nuevos tipos de empleo. Por ejemplo, el empleo de plataformas que ha mencionado, o bueno, otros perfiles que antes no conocíamos y ahora van siendo cada vez más comunes, como operador de drones o gente que trabaja como ingeniero, bueno, analistas de datos, datos en la nube, que es algo más común. En definitiva, lo que hemos tratado de ver también muy importante es si, como por una parte se destruye empleo, por otro se crea, si el impacto neto es positivo o negativo. Y bueno, hay algunos resultados recientes que apuntan a que no hay que tener tanto miedo porque parece que el efecto es quizá positivo, pero en cualquier caso pequeño. Y bueno, esta es una parte, la otra parte asociada, claro, todos estos cambios en el trabajo generan cambios en las habilidades que se requieren para luego ir tú al mercado laboral. Vemos qué tipo de perfiles son cada vez más comunes para ver qué tipo de habilidades van a ser más demandadas. Y lo que hemos visto muy a grandes rasgos es que los perfiles del futuro, los trabajos del futuro, del presente y del futuro al corto plazo, cada vez están demandando más habilidades digitales, sobre todo, y más habilidades sociales o no cognitivas, es decir, las que requieren de trabajo en equipo, socializar con el otro, más flexibilidad, dado que esas son las habilidades más difíciles de reemplazar por máquinas. Entiendo. Ignacio, decías que querías complementar. ¿Qué es lo que nos puedes decir? Bueno, Sergio lo ha explicado muy bien. En general, como él dice, el debate en los medios de comunicación, incluso a nivel político, suele centrarse en la posibilidad de que la automatización destruya muchos puestos de trabajo y, por tanto, genere en el futuro un nivel alto de desempleo. Y no parece que la evidencia científica de la que disponemos no apunta en esa dirección. Lo que sí hay es un cambio muy sustancial en el contenido del trabajo, en las condiciones. Y eso sí que es importante y requiere de intervenciones por parte de los poderes públicos y en concreto de la Unión Europea para estimular las tendencias positivas y corregir los problemas que se puedan ocasionar. Como dice Sergio, esto también tiene un impacto en la educación, puesto que las habilidades que ya se necesitan para entrar y triunfar en el mercado de trabajo son distintas de las que seguramente se necesitaban hace 20 años, y esa tendencia es muy probable que se mantenga, y esto también es muy importante para el diseño de las políticas europeas de educación. Por tanto, yo creo que no hay que preocuparse tanto porque vaya a subir mucho el paro, pero sí que hay que estar muy atentos a los cambios en el contenido, en la forma de trabajar y en los tipos de trabajo que se van a demandar en el futuro. Es decir, en pocas palabras, vosotros lo que hacéis, estudiáis todo esto para proporcionar a la Comisión Europea una serie de datos que permita a los señores de la Comisión Europea crear unas normas, unas leyes, unas bueno, nosotros medidas. somos señores de la Comisión Europea. Entonces, lo que hacemos es contribuir al diseño de las políticas europeas en estos temas por el lado científico. Estos son temas que tienen un interés científico intrínseco, como decía Enrique, pero que además son importantes para el diseño de las políticas europeas. Y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, no hay que tener mucho miedo a lo que vaya a pasar en el futuro con nuestros trabajos, sino que hay que estar atento a cómo formarse. Esta es un poco una conclusión a la que podemos llegar.
Sí, entre otras cosas. Vamos a ver, ahí si lo piensas, realmente eso estamos hablando de algo que ha sido verdad siempre, de alguna manera. O sea, en ese sentido, en el fondo lo que pasa con estas cosas es que a veces también, sobre todo en épocas de cambio, utilización de nuevas tecnologías como es ahora, en general, se genera una cierta sensación de que todo cambia muy rápido. Y lo que pasa es que, en general, cuando tú te pones a analizar el cambio en términos reales en los mercados laborales y tal, pues lo que te das cuenta es que las cosas son menos extremas en la mayor parte de los casos. Es verdad que las cosas van cambiando, pero las cosas tienden a cambiar de manera más o menos paulatina en términos generales, sobre todo cuando hablamos de cosas tan digamos, estructurales, como es el contenido de los trabajos, etcétera, etcétera. O sea, eso cambia, pero cambia relativamente lento. Otra cosa es los cambios rápidos, fuertes y dramáticos, como, de nuevo, es el caso de la crisis del coronavirus, en el que ahí sí que estás hablando de un cambio muy rápido y muy radical, y que ahí puede generar, o sea, nosotros, por ejemplo, hemos hecho varias investigaciones sobre el impacto del coronavirus en los mercados de trabajo europeos. Entonces, ya desde abril lanzamos un par de publicaciones pues, avisando de que el impacto iba a tener que ser muy desigual y a ser mucho mayor precisamente para los colectivos más vulnerables de los mercados de trabajo europeos. Y eso sí que es algo que sucede rápido y que necesita respuestas rápidas, que se han dado. O sea, hay algunas respuestas que se han dado, que han sido rápidas y han permitido, por ejemplo, que esta crisis, si la comparas incluso con la crisis de 2008, que fue la anterior crisis fuerte, bueno, pues en algunos aspectos se ha sabido responder mejor y el impacto probablemente ha sido menos dramático de lo que podría haber sido, sobre todo para colectivos vulnerables, ¿no? Pero es algo que tenemos que seguir al tanto y ser capaces de responder así para yo qué sé, facilitar el que se dé esa respuesta. Pues me alegra estar en vuestras manos, lo tengo que decir. Así que hoy yo os agradezco mucho vuestro trabajo, antes que nada, y os agradezco también esta entrevista. Sé que estáis muy ocupados y os voy a dejar que sigáis trabajando para el bienestar de los ciudadanos. Hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.